contrincantes, que siempre la pelea del siglo, hemodiálisis versus diálisis. Y tenemos una invitada muy especial. De este lado tenemos a una super guerrera, luchona, guapísima, Alejandra IRC. Hola amigos, mi nombre es Alejandra López López, mejor conocida en las redes sociales como Alejandra IRC. Tengo 10 años en hemodiálisis y obviamente, por supuesto, que yo le voy a ganar a Julio, porque hemodiálisis es la mejor, diría Peña Nieto. Y de esta esquina tenemos a Julio, un apuesto y hermoso personaje. Y él está en diálisis peritoneal. Demos la bienvenida a Julio. Hola, soy Julio, llevo 2 años en diálisis peritoneal y yo me he sentido muy bien con este tratamiento. Obviamente, la diálisis va a ganar. Tendremos 10 rounds. Cada uno de ellas tendrán unas sencillas preguntas que cada uno responderá. Veremos si es suficiente sus respuestas para convencer a nuestro público, que son ustedes, para saber cuál es el mejor tratamiento para ganar esta contienda. Para saber, te invitamos a suscribirte en el botón de abajo y comenta ahora, ¿quién crees que va a ganar? ¿La diálisis o la hemodiálisis? O también puedes votar en la tarjetita de aquí arriba. Y ahora sí, ¡que empiece la batalla! La diálisis peritoneal y la hemodiálisis, ambas son terapias de depuración de la sangre. Estos son una terapia de sustitución parcial de las funciones renales. Hablemos de la hemodiálisis. Consiste en hacer circular la sangre del paciente a través de un filtro. Este filtro se ubica en hospitales y tienes que trasladarte a hacer tu tratamiento. Generalmente se hacen 3 veces por semana y entre 3 o 4 horas cada sesión. La diálisis peritoneal es una modalidad que utiliza como filtro el peritoneo, que actúa como una membrana natural. La diálisis peritoneal consiste en la introducción de un líquido de diálisis a la cavidad peritoneal por medio de un catéter y después de un tiempo se extrae. Este tratamiento se hace diario. Puede ser automatizada o ambulatoria. Ahorita en la tarjetita vas a encontrar más información de nuestros videos pasados sobre la hemodiálisis en el canal de Alejandra IRC y en nuestro canal de qué es la diálisis peritoneal. ¿Cuáles son los pros de tu tratamiento? Ok, uno de los pros que para mí ha sido verdaderamente un éxito es que me puedo bañar. Puedo ir al mar, me puedo meter al mar y eso para mí no tiene precio. Los pros que yo tengo es que me puedo hacer desde casa y no tengo que trasladarme a ningún lugar. ¿Cuáles son los contras de tu tratamiento? Pues uno de los contras que tengo, yo soy muy perezosa, no me gusta levantarme temprano y pues lo tengo que hacer. Yo entro a las 11 hemodiálisis, pero para poderme arreglar y que este cuerpezazo se vea bien, tengo que levantarme a las 8, a veces a las 7:30. Y si traigo extensiones, pues más temprano. Entonces ese sería un contra. El contra es que tengo que tener mucha higiene, desde el lavado de mis manos hasta mi habitación. ¡Me salió doble! ¿Para qué veas? Eso no lo veía. ¿Cuál es tu conexión y sus cuidados? Pues ahorita, gracias a Dios, me pusieron la fístula, vean. Fístula es la unión de una vena con una arteria, por aquí me conectan a la máquina. Antes traía catéter. En 10 años que tengo en hemodiálisis, solo he tenido catéter que me duró 2 años y 8 años con la fístula. Los cuidados de la fístula es no levantar pesado, no dormir de este lado. Cuando a la hora que te conecten, revisar que la enfermera haga bien la asepsia en el lugar de la zona. Y pues yo creo que sería todo. Mi conexión es un catéter marca Baxter y los cuidados que debo de tener son la higiene. Siempre me lavo el área con jabón neutro y bien seco. ¿Cuáles medicamentos tomas? Ahorita, gracias a Dios, no tomo ninguno. Solo me pongo eritropoyetina o carbonato de calcio. Es lo único que tomo yo para estar bien. Los medicamentos son eritropoyetina y mis medicinas para la presión.
al igual que también mis vitaminas, como el ácido fólico, el complejo B también, y el carbonato de calcio. ¿Cuál es tu cuidado de tu dieta? Pues la verdad, amigos, yo como de todo. Al principio que empecé con esta enfermedad, sí me restringía mucho, los doctores me asustaban mucho, me dijeron que si comía algo más que no fuera verdura cocida con pollo, me iba a morir. Yo me asusté, entré en depresión, pero cuando entré a trabajar, ya saben, las compañías son muy taponeras, muy comelonas, y a partir de ahí comí de todo, pero yo en pequeñas cantidades. Puedo comer casi de todo, pero principalmente debo cuidar el fósforo, el potasio y el sodio. Aquí te dejo mi dieta renal. ¿Y cuánto líquido tomas? Ahí sí, amigos, sí me cuesta bastante trabajo controlar mis líquidos, porque deben de recordar que yo trabajo de mesera de 1 de la tarde a 12 de la noche, entonces siempre ando en chinga y de verdad me da mucha sed. Gracias a Dios, como camino mucho, no llego tan pesada a la hemodiálisis. Gano entre 3 kilos a 3,5, que es lo que me quitan por sesión. Aproximadamente tomo 1 litro. Eso es porque todavía sigo orinando. ¿Cuál es la infección o complicaciones que se puede dar en tu tratamiento? Pues mira, gracias a Dios yo ya tengo fístula. Con la fístula disminuyó mucho el riesgo de infección. Es casi imposible que me dé infección, salvo cuando no hacen bien la asepsia, pero eso uno hay que estar bien tucha todos los días. En el catéter sí había complicaciones, era más complicado, no te podías mojar, no te podías bañar a gusto, y si se te infectaba, los síntomas que te dan estando en la hemodiálisis son terribles, son calenturas horribles, escalofríos, pero gracias a Dios, ya con la fístula no hay nada. Una infección para lo que es la diálisis es la peritonitis. La peritonitis es una infección por falta de higiene. ¿Cómo llevas tu vida día a día con tu tratamiento? Gracias a Dios, yo llevo mi vida normal. Para mí, insuficiencia crónica, más que una enfermedad, es un estilo de vida. Sí me ha costado bastante aprender a vivirlo, pero amigos, con constancia, fe y disciplina, claro que se puede hacer una vida totalmente normal. Mi día a día ha sido adaptarme a mi rutina, ya que yo estoy en diálisis peritoneal automatizada. Me conecto en la noche, hace el tratamiento toda la madrugada y en la mañana me desconecto y tengo toda la tarde libre. ¿Se ha desgastado tu cuerpo? ¿Cómo lo ha hecho? Pues nomás vean, mi amigo, no chinguen, hasta la pregunta ofenden. Esta muñecota, ¿cómo va a ser posible eso? Se quedan, amigos. No, yo no siento que se me haya desgastado, les digo, vivo normal, todo bien y pues, adelante. En sí yo no he sentido desgaste en mi cuerpo, simplemente me he sentido con más energías y más fuerza. Pues simplemente véanme, no me siento desgastado. ¿Qué sientes cuando haces tu tratamiento? ¿Es doloroso? ¿Qué síntomas tienes? No es doloroso, a mí los piquetes ya no me duelen, porque si se fijan, se ve aquí como un callito, ya no me duelen, no me duele. Los síntomas que sí llego a presentar es que me dan calambres o me hipotenso, pero pues es parte de esto, ¿no? Gracias a esta medicina, y luego gritan los enfermeros y me lo quitan, pero así, de volada. Pues al principio me daba lo que era dolor en los hombros y una sensación de lleno, pero conforme va pasando el tiempo como que te vas acostumbrando y se van borrando esas sensaciones. A veces presento lo que son los calambres en media diálisis, pero no es diario, simplemente con una frotada ya queda solucionado. ¿Cuál tratamiento sustitutivo crees que fue el ganador y por qué? Híjole, pues así como que ganador, no creo que haya. Yo pienso que el ganador en sí no es ninguno de los dos. Lo mejor que uno puede hacer, antes que nada, es empezarse a cuidar. Ya que la hemodiálisis y la diálisis no es para todos los cuerpos. No todos pueden soportar lo que es la diálisis y no todos pueden soportar lo que es la hemodiálisis. Recordemos que cada cuerpo es diferente. Si tú, amigo que me estás viendo, tu familiar que me estás viendo, no tienes nada, cuídate. Acude al doctor por lo menos cada 6 meses. Hazte estudios de sangre. No tomes tanto refresco, no tomes tanto alcohol, eso contamina los riñones. No te automediques, por favor. Y ya uno, como paciente que ya está en esto, creo que lo mejor es ser trasplantado. Para mí y para todos los pacientes con esta enfermedad, no hay nada mejor como el trasplante renal. Trasplántense,
y donen familiares, porque al rato están chillando y se me murió, sí, güey, pero no hiciste nada. Ellos desean seguir viviendo, cumplir sus sueños, sus planes y proyectos y volverse a sentir bien. Así hay varios casos. Puede ser tu familiar, tu vecino o tú. Su esperanza de vida es un regalo, el regalo más bello y de amor, un órgano. Tú puedes convertirte en un ángel de amor. Sé un donador de órganos. Puedes serlo de dos maneras, cuando partes de esta vida o ser un donante vivo. Sé profundamente que cuando muere un ser querido es demasiado doloroso, pero ese dolor lo puedes convertir en bendiciones, ya que no solo puedes ayudar a 2 personas, sino a más de 7. Tú, amigo, familiar, pareja, deja de lado esas peleas, deja de lado esas pequeñas deudas, deja de lado ese resentimiento. Ese familiar necesita de ti, necesita que le des un poco de ti, un pedacito de amor. No tengas miedo, el ser humano tiene una capacidad increíble de adaptación. Tu vida seguirá normal con un solo riñón. Latinoamérica, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. No dejes este mundo sin dejar tu granito de arena. Y sé un ángel de amor. En la cajita de descripción vas a encontrar los links de más información para ser un donante de órganos. Pues listos, espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias, Alejandro, por haberme gracias a ustedes, amigos, muchas gracias por haberme invitado. Ya saben que en todas mis redes sociales me encuentran como Alejandra IRC. Búsquenme, síganme y apoyen en compartir este tipo de videos para poder llegar a más pacientes renales, demostrando que más que una enfermedad es un estilo de vida, hay que aprender a vivirlo. Así es. Y aquí te dejamos aquí abajito todos sus links para que puedan visitarla. Tiene unos videos increíbles, la verdad. Coméntenos si les gustan más videos así. Nuestro canal es de diálisis peritoneal. Si gusten también, ¿qué opinan si también hablamos de más de hemodiálisis para meterla más seguido a nuestro canal? Si tienen algún comentario, alguna duda que tengan, ya sea de diálisis peritoneal o de hemodiálisis, dejen los comentarios y con mucho gusto los respondemos. Sí, claro que sí. Entonces, pues ahora sí, ya nos vamos y hasta el próximo video. Bye. Adiós.